El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, volvemos a encontrarnos en Macroscopio. Hoy hablamos con la doctora Victoria Roca. Victoria es doctora en Ciencias Antropológicas y arqueóloga. Se dedica a la investigación de misiones jesuíticas y en estos últimos tiempos, en la reducción de Santa Ana, analiza la historia y conformación de los huertos jesuíticos. Es becaria postdoctoral de CONICET y trabaja aquí en Posadas en el IESI, Instituto de Estudios Sociales y Humanos. Buenas tardes, Victoria, ¿cómo te va? Hola, Sandra, ¿cómo estás? Gracias por atendernos y por responder a este llamado. Victoria, contame un poco cómo llegás, cuál es el caminito que haces para llegar a esta disciplina. Bueno, mira, cuando tuve que elegir carrera, digamos, al terminar la secundaria, no fue todo tan claro, aunque sí aparentemente yo lo tenía claro cuando era chica, que yo decía, yo quiero ser arqueóloga. Pero bueno, lo cierto es que tuve que hacer algunos test vocacionales y me anoté en abogacía y me anoté en antropología. Estoy en la Universidad de Rosario. En Rosario existe, digamos, diferentes orientaciones dentro de antropología y una de ellas es arqueología. Así que bueno, después de un poco debatir, me anoté y bueno, y así fue como estudié, me recibí unos 9 años más o menos. Y bueno, y después apenas me recibí, contra todos los pronósticos de lo que uno pensaría, me llegó una propuesta de trabajo para venir a Misiones. Decime, esto de que cuando eras niña, cuando eras chiquita, querías ser arqueóloga, ¿de dónde nace? ¿Hay alguna instancia familiar, algún circuito que recorriste, que te interesó, que te llamó la atención? ¿Cómo nace esa curiosidad? Bueno, en realidad hay una cosa que pasó que me contó mi papá, porque yo no recordaba muy bien, que era que más o menos a los 6, 7 años estábamos juntos mirando un documental sobre Pompeya y parece que yo le dije a mi papá, yo quiero hacer eso cuando sea grande. Y bueno, se ve que quedó ahí dando vueltas y bueno, mi recuerdo era ese, de que yo decía que quería ser arqueóloga y después, más adelante en el tiempo, él después de que yo ya me hubiera recibido, él me contó de esto que ocurrió. No sé si tuvo que ver, si fueron diferentes cuestiones. La cosa es que sí, que digamos, creo que hay una vocación y algo que me empujó para finalmente, bueno, inscribirme en esta carrera, terminarla y bueno, y seguir de hecho con la carrera de arqueología, haciendo el doctorado y demás. Uh-huh. Así que bueno, un poco ese es el inicio digamos, de la cuestión. Ahí empezó todo. ¿Y en tu familia hay profesionales? ¿Sos la única o la primera universitaria? En mi familia sí hay profesionales. Mi papá es médico y mi mamá estudió de grande, estudió un traductorado en inglés, que era una tecnicatura, y después hizo la homologación para título universitario. Y después de mis hermanos, yo soy la única universitaria. Uh-huh. Y ahora, bueno, ¿cómo pasamos de Pompeya a las misiones jesuíticas? ¿Qué salto en el tiempo y en los lugares? Y bueno, ese triple salto mortal, bueno, yo creo que un poco el tema de los sitios monumentales me debe haber gustado mucho, seguramente.
Y después también, digamos, a lo largo de la carrera, cuando yo estaba en la facultad, el tema de los guaraníes me empezó a interesar mucho, el tema de los guaraníes en relación a la conquista y esta experiencia de las misiones jesuíticas y los cambios y la conversión religiosa. Eso fue un poco lo que me empujó. Tuve justo la oportunidad de venir de acá a hacer trabajo de campo mientras que era estudiante y bueno, y la verdad es que me gustaron mucho los sitios. Y bueno, y así casi como por una gran casualidad, como te decía, cuando terminé la carrera, a los 2 meses, me llaman, digamos, me conecta mi directora, digamos, la que había sido mi directora de tesis, Ana María Rocchietti, y me dice, mira, Ruth Puyade necesita una arqueóloga para una obra que está por empezar ya, así, ya. Y bueno, y esa era la obra de puesta en valor de Santa Ana y San Ignacio, que fuera la primera parte de un gran crédito del BID, que se había pospuesto, bueno, por los devenires de nuestro país, en realidad era algo que se tendría que haber hecho muchos años antes, pero bueno, la realidad es que el momento de necesidad de una arqueóloga de sitio fue 2 meses después de que yo me hubiera recibido, habiendo hecho una tesis de licenciatura sobre Santa Ana. Uh-huh. Así que bueno, tuve, no sé si fue el destino o fue un poco de suerte, fue un poco de todo que me trajo para aquí, para Misiones. Y sí, fue como, no había mucho que pensar en realidad. Sí, entraste por la puerta grande y de la mano nada menos que de Ruth Puyade. ¿No? Bueno, claro, vos pensás que cuando uno estudia las misiones jesuíticas y empieza a buscar bibliografía, la figura de Ruth es acá para nuestro país es la principal. Así que bueno, sí, evidentemente fue una instancia, como decís, entrar por la puerta grande, en un sitio patrimonio mundial, lo cual también era una responsabilidad enorme. Pero bueno, así se dieron las cosas. Yo hubiera empezado con algo más chiquito, pero así fue. Estaban definitivamente alineados los planetas. Sí, parece que sí. Y aparte, bueno, toda una oportunidad, ¿no? Porque bueno, venir a trabajar precisamente a territorio y con todo este equipo ya de cierto de experiencia y mucho prestigio no debe ser fácil, ¿no? Fue todo un desafío, obviamente. Sí, claro, fue un desafío, porque bueno, yo salía de lo que hay en los libros y entraba de lleno, ni siquiera en una investigación tradicional, sino en una intervención directa, con actividades ya pautadas, digamos, con un pliego de licitación que había que seguir. Así que sí, fue la verdad que está así como el sueño de los arqueólogos, digamos, porque fue vivir de campaña, que es lo mejor que nos puede pasar. Así que bueno, y ahí estuve 1 año y medio de campaña, todos los días conociendo el sitio, viendo las actividades y bueno, y haciendo diferentes tipos de cosas, digamos, desde una obra que estaba planteada principalmente desde la arquitectura, pero bueno, hicimos el seguimiento arqueológico, hicimos todas las tareas necesarias como para que las tareas de restauración y arquitectura pudieran desarrollarse sin ningún inconveniente y sin interferir, digamos, de manera no controlada sobre el subsuelo y digamos, y bueno, y procurando también recuperar la mayor cantidad de información posible, ¿no? Para que eso eventualmente después sirviera para una investigación. Es decir, a veces la investigación empieza primero en un papel y uno va a buscar, pero bueno, en este caso fue como al revés, fue poner a disposición los datos arqueológicos de esa obra para que después se pudiera hacer una investigación. Y me imagino, bueno, resalto lo que decías, ¿no? Pasar de los libros al sitio directamente. ¿Cómo habrán sido esos primeros meses de trabajo? Después calculo que ya te habrás asentado, pero al principio me imagino que habrá sido todo impactante. Sí, la verdad que sí, fue un cambio muy grande porque, bueno, yo además vivía en Rosario
y bueno, y de pronto pasé a vivir literalmente en el sitio, porque el departamento para investigadores está, bueno, forma parte del predio, del sector del predio protegido. Sí, digamos, además con un ritmo de obra que no para, bueno, con horarios fijos, eso, digamos, fue como salir directo a la cancha y a la práctica, lo cual esto en general no pasa, digamos, uno va teniendo como pequeñas experiencias de campo, pero bueno, así es como se dio en este caso. Y después sí, todos nos fuimos acomodando y acostumbrando a este ritmo, que además también para la empresa que hacía la obra también era una experiencia nueva. Entonces, bueno, ahí había que dialogar y que llegar a acuerdos para que todos, digamos, pudiéramos hacer bien nuestro trabajo. Eso habrá sido también algo novedoso, ¿no? Y más que interesante, esta conexión, complementación entre la empresa y la ciencia, específicamente en el tema de arqueología. Sí, la verdad que sí, porque en general, bueno, uno piensa la ciencia desarrollándose siempre desde el ámbito público, y bueno, y acá fue digamos, un trabajo conjunto, y que, digamos, que las dos partes se adaptaran y entendieran cuál era la posición de cada uno, pero creo que resultó algo bueno, que después se repitió también, digamos, la segunda parte de este crédito que yo te comentaba, se desarrolló después para la puesta en valor de Santa María la Mayor y de Loreto. Digamos, en la primera parte fue Santa Ana y San Ignacio, yo estuve enfocada en Santa Ana, y la segunda para los otros dos sitios, digamos, eran los 4 sitios de Patrimonio Mundial, terminaron con estos trabajos de puesta en valor que llevó a cabo la empresa. En la segunda parte yo ya no participé, porque ahí yo ya quedé vinculada a CONICET, digamos, con una beca doctoral. Bien, bueno, ahora avanzamos sobre ese tema. Primero vamos a escuchar un temita musical y volvemos en unos minutos. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Volvemos, estamos hablando con la doctora María Victoria Roca, arqueóloga, y nos estaba contando, bueno, de su inicio aquí en territorio, trabajando en las reducciones jesuíticas de San Ignacio y Santa Ana, y bueno, cómo siguió ese caminito. Después volviste, bueno, ahora estás conectada con el CONICET como becaria, y seguís en territorio trabajando, seguís en Santa Ana. Sigo en Santa Ana, porque bueno, todo se fue dando también de esa manera. Yo te decía que, digamos, durante la obra de puesta en valor yo iba levantando datos y pensando en una investigación futura. Digamos, el arquitecto, el asesor en restauración, que era en ese momento Carlos Cernó, él me decía, a modo de chiste y en serio, me dice: estos son los materiales para tu tesis doctoral, esto que vos estás haciendo es para tu tesis doctoral. Y bueno, efectivamente, cuando entré a CONICET, yo ya presenté un proyecto para retomar toda esa información y hacer una investigación, digamos, científica a partir de eso, porque había sido pura intervención y era necesario investigar los materiales para poder entender qué había pasado en el sitio y qué era todo eso que nosotros estábamos viendo en los restos materiales. Así que bueno, preparé un proyecto para entender el proceso de construcción y destrucción del sitio, sobre todo el proceso de destrucción, porque lo que nos pasaba en la obra era que cada vez que abríamos algo, que movíamos una piedra, que hacíamos una cala exploratoria, aparecían o carbón o cenizas de revoque o, digamos, diferentes evidencias que nos remitían a un episodio de incendio. Uh-huh. Y en relación, digamos, conectando esto con las
digamos, con las fuentes documentales. Sabíamos de este incendio ordenado por Gaspar Rodríguez de Francia en el año 1817, pero bueno, mucho más que eso no se sabía, y en realidad también el periodo posjesuítico no es algo que se haya estudiado demasiado desde la arqueología. Así que bueno, ahí encaré esa tarea a partir de mi trabajo y después de otros trabajos de campo complementarios para hacer la tesis doctoral. Uh-huh. Y además de todo, digamos, el corpus bibliográfico y todo el material, digamos, ¿cómo se analiza, cómo se procede? ¿Se analiza aquí en Misiones, se mandan a otras universidades nacionales, al exterior, a otros equipos? ¿Cómo es ese recorrido también? Bueno, ese recorrido a veces puede depender de los recursos económicos con que se cuente o de los permisos también para retirar los materiales. En mi caso, yo tuve que analizar todos los materiales en el mismo sitio porque no pude moverlos, no tuve permiso para sacarlos ni siquiera de Santa Ana, lo cual fue una pena porque yo tenía contactos para hacer análisis laboratorio en diferentes partes del mundo para ver procedencia, por ejemplo, de las láminas doradas que teníamos, bueno, una serie de cosas. Mi trabajo de laboratorio fue en el depósito de Santa Ana, donde monté un pequeño laboratorio para hacer análisis macroscópicos fundamentalmente yo me centré en restos de arquitectura, es decir, hice un análisis sobre la arquitectura que estaba en el sitio y a partir de los trabajos que habíamos hecho, digamos, esto de desarmar los muros y de volver a armarlos, ahí, digamos, se pudo ver bien el sistema constructivo, se pudieron recuperar distintos materiales y de materiales que habían sido parte de esa arquitectura que nosotros al excavar los retiramos. Uh-huh. Así que, bueno, de ahí pasamos a esa instancia de análisis, entonces, y en mi caso, ya te digo, fueron análisis hechos por mí y, digamos, a nivel de cabotaje. Uh-huh. Pero sí, pueden hacerse otro tipo de estudios en otros laboratorios del país o en el exterior, pero bueno, siempre uno depende también de permisos o de subsidios para poder concretarlo. Eso no quiere decir que en otro momento no se puedan hacer más adelante porque el material está disponible y lo que yo hice fue una instancia digamos como ineludible y previa, que es la caracterización de todo ese material. Después uno puede como ir entrando más en detalle con uh-huh. otro tipo de estudio. De lo que me decís, hay algo que siempre hace ruido en todas las charlas que tenemos, que es el tema de los recursos, precisamente. Uh-huh. ¿Cómo se investiga? ¿Cómo se hace arqueología hoy aquí en Argentina? Se hace mucho a pulmón, como siempre. Hay subsidios, pero en general no alcanzan. Tenemos el problema de que también una vez asignados los recursos, a veces tardan en llegar y entonces lo que llega no alcanza para lo que se había previsto. De todas maneras, yo vengo trabajando bastante con las municipalidades, que se interesan en preservar el pasado y en hacer algunas investigaciones, y eso siempre da un poco de oxígeno. Y a lo largo del tiempo, bueno, hemos ido armándonos con Lorena Salvatelli, que es una colega con quien trabajo acá en Misiones. Nos hemos ido haciendo de nuestras herramientas y nuestro equipamiento. Pero bueno, sí, es difícil. La verdad que siempre el tema de los recursos económicos es un problema. Hacemos hasta donde podemos y hasta donde nos permiten los recursos. Y bueno, incluso algunas veces sí hemos tenido que poner de nuestro bolsillo. Uh-huh. Sí, es algo que habitualmente se hace, porque en realidad, bueno, vos como contás, el material está disponible, pero digamos, uno no puede esperar 10 años para retomar. Bueno, claro, porque paralelamente, digamos, hay tiempos que corren para cerrar una beca, digamos, Exacto. Los tiempos de las universidades para completar los doctorados, bueno, entonces sí, bueno, a veces está como entre la espada y la pared, pero y se hace lo que se puede, pero se hace un montón. Yo creo que de todas maneras se hace muchísimo.
Sí, calculo que tiene que ver precisamente, bueno, con la decisión, la pasión y el compromiso que uno le pone a este tipo de trabajo, ¿no? Que pone el cuerpo literalmente, además del bolsillo. Creo Sí. que hay un compromiso muy grande, por lo menos es lo que he visto yo en todos tus trabajos. Y en estas instancias de conocer el sitio, ¿cómo llegás al huerto jesuítico, a interesarte particularmente por el huerto jesuítico de Santa Ana? Bueno, mientras yo estaba haciendo la tesis doctoral, la doctora Norma Ilger del IBS de Iguazú se acercó a Ruth Pujague para plantearle esta idea de armar un proyecto relacionado a la recuperación del patrimonio etnobotánico de las misiones jesuíticas. Entonces, bueno, ahí yo ya quedé conectada con Norma y en el momento de tener que presentarme para una beca postdoctoral, fue un tema que consideré, porque además era un tema que no se estaba trabajando, digamos, lo que es el componente vegetal de estos sitios, digamos, y los estudios botánicos, etnobotánicos, identificación de vegetales en cultura material, o la misma conservación del espacio del huerto. La verdad que había sido un tema que casi no se había investigado. De hecho, a veces el huerto es como que ni aparece en las descripciones. Entonces, bueno, me interesé y bueno, y me fui especializando porque también para mí era un tema nuevo. Yo venía trabajando mucho en los restos de arquitectura y bueno, y empecé a combinar una mirada que tiene que ver con entender el diseño y posibles influencias en la conformación de los huertos jesuíticos, con conocimiento de las plantas, las propiedades de las plantas. Pero siempre, digamos, desde un punto de vista, digamos, que yo vuelvo a la arqueología, porque no soy botánica, entonces yo vuelvo a la arqueología y siempre me baso en los restos materiales, macroscópicos o microscópicos, que es el próximo paso del proyecto en el que estoy trabajando. Bien, ¿y eso cómo es el próximo paso? Y el próximo paso es cuando podamos hacer una campaña, que es el trabajo arqueológico, vamos a tomar muestras y vamos a ver si es posible, porque tampoco se ha hecho en los sitios de las misiones jesuíticas, digamos, y en este entorno, si es posible recuperar e identificar las especies presentes en el huerto de Santa Ana, o si tenemos oportunidad también en otros digamos, en otras antiguas misiones. Esto, como te decían, como no se hizo, es algo que, bueno, no sabemos exactamente los resultados que nos va a dar, pero el estudio que pretendemos hacer, que se llama identificación a partir de microrestos, es algo que se viene haciendo y que se viene desarrollando fuertemente para la arqueología de todo el país. Y bueno, la verdad que tenemos esperanza de que se pueda hacer y de que podamos asignarlos cronológicamente, porque hubo una experiencia previa a partir del estudio de restos de pólenes, pero que tuvo algunos inconvenientes, entonces no se pudo hacer una asignación cronológica de esa identificación. Entonces, bueno, vamos a ir por otro camino con especialistas, porque acá tenemos especialistas en todo, como ya sabes, que puedan hacer esa identificación. Bien, interesante. De los restos recuperados, digamos, ahora que ya tenemos, digamos, en nuestro trabajo de campo anterior, pudimos de alguna manera dibujar las parcelas, o la mayor parte de las parcelas, adentro del huerto, y entonces ahora que sabemos dónde ir a buscar, bueno, ahí vamos a excavar, no vamos a excavar donde había andenes, es decir, donde eran corredores, sino directamente los lugares donde efectivamente se cultivaba. Y a ver qué se cultivaba. Otra cosa que estoy haciendo, claro, es empezar a trabajar y a investigar en lo que eran los espacios de cultivo de las misiones jesuíticas, que también es otro tema, como te decía, el tema de digamos, los estudios sobre el componente vegetal de las misiones sigue siendo algo que está como un poco retrasado en cuanto al desarrollo de investigaciones. Sí, y sería más que interesante, sobre todo para ver si existía una coexistencia de saberes, ¿no? Si realmente tenían esa categoría los saberes guaraníes y se les daba ese espacio, además. Eso así es, y bueno, y también entender que no todos los espacios de cultivo eran iguales.
Ujú. Pero bueno, lo que vengo viendo es que hay una, digamos, hay una influencia, o se empieza a ver, por lo menos desde mi punto de vista, del conocimiento etnobotánico y del manejo territorial del ambiente guaraní. Yo empiezo a verlo en los sitios de las misiones jesuíticas, o sea que a veces uno, digamos, tendría que relativizar esto de, bueno, llegaron los jesuitas y cambiaron todo, o no, digamos, entonces, bueno, ver estas instancias de diálogo, de apropiaciones de saberes, de manejo del entorno y del ambiente, y en diferentes casos, porque no es lo mismo el huerto que otros espacios de cultivo alrededor de la misión. Claro. Con otros fines, digamos, y con otros propósitos, y a otra escala de cultivo también, en algunos casos. ¿Hay datos sobre digamos, ese cultivo en esa reducción particular, por lo menos, si trabajaban la gente de la compañía de jesuita, o si también había guaraníes presentes allí trabajando? Específicamente en el espacio del huerto? Sí, sí. Sí, para Santana yo no he encontrado, pero de forma general siempre, digamos, las fuentes remiten a que había ayudantes, está la figura del hortelano, que eran guaraníes que trabajaban dentro del huerto de los padres. Cuando hablamos de huerto también en realidad hay que pensarlo más como un jardín, porque eso también evita confusiones de lo que eran otros huertos y otros espacios de cultivo relacionados a las familias guaraníes, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, había guaraníes trabajando en el huerto de los padres, en este jardín jesuítico, no muchos, porque todo el espacio, digamos, de este núcleo constructivo principal dentro de la misión, es un espacio muy restringido, es un espacio donde hay pocos guaraníes. Y otra idea que también hay que, digamos, explicitarla es que no todos los guaraníes formaban una masa de guaraníes, por decirlo de alguna manera, sino que había, digamos, diferentes jerarquías. Bueno, estaba el funcionamiento del cabildo, con los cuales hay funcionarios, claro. Y hay determinados personajes, está el mayordomo dentro de la residencia, entonces no cualquiera entra a la residencia o al huerto de los jesuitas, y no cualquiera entra a los talleres, en los talleres entran los artesanos. Claro, entonces, dividir y empezar a también ver quiénes son los guaraníes también creo que nos va a ayudar a entender el funcionamiento de los diferentes espacios. Y además, el espacio de la residencia, de los talleres y el del jardín de los jesuitas son espacios en donde no se permitía la circulación de mujeres, porque las mujeres guaraníes ya sabemos que no entraban ahí, ¿no? Ese es otro de los temas que yo exploré en la tesis de licenciatura, las cuestiones de género en la misión jesuita. Y eso que comentás también es muy interesante, ¿no? Porque es más que un huerto, no estaba pensado como para la manutención de la propia comunidad, sino como un jardín de especímenes con otros fines. No, claro, hay una pregunta, digamos, muchas veces que yo acompaño grupos o estudiantes a los sitios, y entonces la pregunta es, ¿y toda la comunidad vivía de lo que se producía en el huerto jesuítico? Claro, era claramente no. El pro-huerta jesuita, no era. Entonces, justamente, el jardín de los jesuitas es para alimentar a los propios jesuitas y a un grupo muy reducido de personas, pero también es un lugar donde se dan instancias de experimentación y aclimatación de especies del neotrópico y de especies traídas de otras latitudes, ya sea, digamos, de otros lugares que digamos, de lo que eran los territorios españoles en América, o de Europa, o de otros lugares, ¿no? Entonces, este jardín también tiene como ese otro costado, ¿no? El desarrollo de una ciencia ligada a los saberes y propiedades de las plantas, ¿no? A la administración de la medicina y a contar a mano con determinadas plantas para tratar
determinadas dolencias, ¿no? Y ahí también eso sí se está trabajando bastante desde la historia, desde la botánica, desde la lingüística, las propiedades de las plantas y cómo esos saberes, digamos, fueron circulando y de alguna manera se fueron transmitiendo los jesuitas y los jesuitas los usaron y los escribieron, ¿no? Eso es muy interesante. Bien, ahora seguimos paseando por el jardín jesuita, hacemos otro corte y otro tema. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Seguimos hablando con la doctora María Victoria Roca, arqueóloga. Estamos recorriendo así a destiempo el huerto jardín jesuita de Santa Ana. Estábamos hablando, me estabas comentando vos, el tema precisamente de las plantas medicinales. ¿Profundizaron un poquito más sobre eso o todavía están investigando? No, específicamente yo no me estoy dedicando al tema de plantas medicinales porque estoy muy volcada a desentrañar el diseño del jardín jesuítico, más que nada por eso, pero mi compañero de equipo, que es Pablo Estampela, que es un botánico de la Universidad de La Plata y investigador del CONICET, sí viene trabajando con el tema de plantas medicinales. Y desde el Instituto de Estudios Sociales y Humanos, también Leonardo Cerno, desde la lingüística, también están proporcionando información nueva sobre las propiedades de las plantas a partir de la lectura de documentación, sobre todo. Eso es interesante, sí. Digo también que hay varios equipos trabajando en el territorio y abordando diferentes temas. Bueno, es que en estos sitios la interdisciplina es fundamental. Como yo te decía, mis mayores aportes, digamos, desde la arqueología pueden estar dados sobre el conocimiento de los restos materiales, algunos, la mayoría macroscópicos y algunos microscópicos. Uh-huh. Y entonces, bueno, creo que es interesante esto que cada uno, desde la botánica, desde la lingüística, desde la historia, vayan haciendo diferentes lecturas sobre un mismo fenómeno. Entonces, la verdad que las misiones jesuíticas son sitios que se tienen que abordar de forma interdisciplinaria. Desde el turismo también siempre es importante considerar porque son sitios que muchos de ellos están abiertos al público o tienen intereses turísticos, digamos, para desarrollar y atraer visitantes y demás. Entonces, la conservación es otra disciplina que también resulta fundamental a la hora de, para nosotros, digamos, cuando nosotros excavamos restos materiales, ahí empieza otra historia para los objetos, porque salen de su medio y tienen que entrar en otro equilibrio. Y entonces la conservación ahí también se hace necesaria. Uh-huh. ¿Cómo ves ese tema del turismo y la puesta en valor de las reducciones? Porque hay muchas y solo parece que está todo muy centrado en San Ignacio y también un poco en Santa Ana, pero como que eso está cambiando un poco, parece, ¿no? A nivel provincial, por lo menos. Sí, San Ignacio sigue siendo la niña mimada de algunas maneras y es entendible, pero creo que es necesario seguir trabajando en promocionar todas las misiones, porque justamente en cada una podemos apreciar diferentes instancias de ese proceso, digamos, histórico. Entonces no es lo mismo lo que uno puede ver en San Ignacio que lo que uno puede ver en Santa Ana, en Loreto, en Santa María o incluso ahora en Corpus, que es otra de las reducciones que se preparó y se acondicionó muy bien para recibir turistas. Uh-huh. Entonces yo creo que bien planificado el turismo es una muy buena herramienta, además para difundir, digamos, para que se sepa cuál fue la historia que ocurrió acá, para que nosotros como científicos podamos difundir las investigaciones que hacemos y que puedan llegar a un público mayor. Estas instancias de puesta en valor nos permiten ese tipo de acciones, y además del turismo siempre creo que la educación y el trabajo con las escuelas es otro punto que se
se debe seguir y se debe trabajar permanentemente. Uh-huh. Sí, bueno, te caracterizo como una gran difusora de tu trabajo, eso es muy importante. Te he visto trabajar con alumnos, así con escuelas, con guías, eso no se descarta como otra apuesta, ¿no? Dentro del trabajo que uno hace. Y es que, yo te digo, es muy difícil, pero es sumamente necesario, porque todo esto lleva mucho tiempo, siempre somos pocos, bueno, ya sabes, pero son instancias enriquecedoras también este diálogo con los estudiantes de diferentes niveles. Siempre, digamos, en el trabajo de campo nos hacemos un ratito para recibir escuelas o digamos, los mismos visitantes que están de pase casualmente en ese día, los invitamos a acercarse, a mirar, a preguntar, a tocar materiales arqueológicos, que es una experiencia que no siempre se puede hacer, ¿no? Digamos, algo que, por supuesto, siendo un material que no revista riesgos ni para el material ni para la persona. Pero tratamos de hacerlo y después a través de charlas. Y hace poquito me tocó participar del programa Vocar de CONICET, y tuvimos un encuentro virtual con una escuela de Concordia, con un curso que, bueno, dentro de este programa, digamos, de incentivo a vocaciones científicas, eligieron la ficha, digamos, que mi ficha, donde yo contaba un poquito lo que hacía. Y la verdad que ese encuentro y también transmitir lo que uno hace siempre es enriquecedor, y son enriquecedoras las preguntas que surgen, ¿no? De todo esto ya, y los supuestos que ya los niños a veces traen de tan chicos, y bueno, y cómo podemos mejorar para a veces salir de los estereotipos de la arqueología o de la misma ciencia, ¿no? Y esto de que no hacemos solamente ciencia con un guardapolvo y con un tubo de ensayo. Bueno, eso también trabajamos un poco para sacar un poco el estereotipo. Y hay, sí. Victoria, ¿hay algún acercamiento, hay alguna experiencia con las comunidades guaraníes actuales? No, en mi caso no. Yo he tenido oportunidad de visitar una comunidad hace unos años, pero no es algo que en principio esté en el interés de la comunidad. Uh-huh. De todas maneras, creo que para San Ignacio sería interesante establecer algunos lazos, pero siempre, digamos, desde el punto de vista en que la comunidad tenga el interés de hacerlo y no como una cosa forzada. No, obviamente. ¿No? Me parece que está bueno, también, digamos, desde el punto de vista en que ellos no sienten una vinculación afectiva con el sitio o no se sientan descendientes de esa experiencia. Bueno, en realidad, digamos, nosotros siempre estamos a disposición del diálogo, pero no forzado, y no, digamos, en Brasil sí está habiendo algunas experiencias para San Miguel. Pero bueno, son trabajos que también requieren miradas, por ejemplo, desde la antropología. Claro. Entonces, bueno, ahí sería otro tipo de proyecto, me parece a mí. Bueno, y a futuro, un futuro inmediato y a largo o mediano plazo, digamos, ¿qué va a hacer la arqueóloga Roca? En el inmediato, vamos a ver mañana qué dice el directorio de CONICET. No, mi idea es seguir vinculada al trabajo en las misiones jesuíticas, así que bueno, hago todo lo posible para seguir en ese camino. Y todavía estás aquí con posibilidades de irte o de volver, o no sabemos, pero siempre ligada a ese trabajo aquí en campo. Siempre ligada, sí, a las misiones jesuíticas, que bueno, que sí, que sigue siendo el tema que me interesa investigar, así es. ¿En algún proyecto así con otros equipos de investigación sí tenés en este momento? Y mira, justamente esto que yo te comentaba de seguir visibilizando los componentes vegetales, estamos por empezar un trabajo de identificación de componentes vegetales en la cultura material de sitios y también de materiales de museos. A veces
uno no ve, porque hay tanto para ver que uno no llega a ver, pero las pinturas que hay en algunos santos son componentes vegetales que tenemos que identificarlos y tenemos que saber qué están representando, porque ahí también hay un diálogo entre culturas o en los términos que uno prefiera decirlo, ¿no? Bien. Entonces, ese es un poco uno de los pasos, y también profundizar el estudio sobre los secaderos de yerba que habíamos empezado ahí en Mártires. Ese es otro proyecto digamos, que tengo interés en continuar. Sí, eso quedó ahí pendiente y también es algo muy interesante, ese descubrimiento, digamos. Así es, así es. Bueno, Victoria, te agradezco tu tiempo y todo lo que nos contaste, toda la información tan interesante, todo tu recorrido. Y bueno, esperemos que salga todo bien, va a salir todo bien y que nos juntemos a festejar próximamente. Así es. Bueno, Sandra, te agradezco mucho el espacio para contar lo que hacemos. Bueno, un abrazo y gracias.